Fue aprobada la Ley de Libertad Religiosa, tiene 14 artículos y hoy quiero saludar a Luis Aruquipa, presidente del Consejo Nacional Cristiano. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, gracias por la entrevista. Permítame, por favor, ver las siguientes imágenes porque la Cámara de Senadores sancionó la Ley de Libertad Religiosa, organizaciones religiosas y creencias espirituales y la remitió al órgano ejecutivo para su correspondiente promulgación. Según información que da el Senado directamente, esta es una ley que responde a la iniciativa de las propias iglesias evangélicas que ha tenido varios años de trabajo por parte de ellas y que presentaron la iniciativa al órgano ejecutivo. Es una ley aprobada que va a pasar por su promulgación en el órgano ejecutivo, estamos a la espera de eso, y el legislador explicó que la norma regula la otorgación de personalidades jurídicas a organizaciones religiosas. Lo hemos visto varias veces en la Plaza Murillo, incluso fue sacado por la fuerza de la Plaza Murillo. ¿Por qué? ¿Qué les molesta de esta norma que tiene 14 artículos? Evidentemente, la norma que se ha trabajado ha sido de 30 artículos. Ya la ley, el proyecto de ley que se ha trabajado con la Iglesia, consensuada supuestamente, pero no ha sido socializada, son de 30 artículos. Y el proyecto de ley que ya tiene 14 artículos, que no es ni la sombra. ¿Qué artículos se han obviado a su parecer? Los más importantes, por ejemplo, son muchos. El artículo 10, que era objeción de conciencia. La objeción de conciencia, que en toda ley internacional sobre libertad religiosa debería estar normando, porque nos indica que una forma de aplicación es cuando se invoque a un deber religioso relevante o una convicción religiosa o moral sustancial como razón para negarse a cumplir una obligación. Hoy están iniciando procesos penales a 2 médicos en Sucre por no realizar el aborto. Pero si nosotros tendríamos este artículo de objeción de conciencia, yo me puedo atener a este artículo de objeción de conciencia y no puedo realizar un aborto. Entonces, lamentablemente, en este proyecto de ley que de 14 artículos no está. Pero no mezclemos los conceptos para que la gente no se confunda. Claro, puntualmente, ¿en qué se refiere el caso suyo? Por ejemplo, lo nuestro, en la exposición de motivos. ¿Por qué nosotros rechazamos la ley? Porque en la exposición de motivos ya nos dice para qué está hecho la ley y para qué. Bueno. Entonces, cuando nos dice aquí en la exposición de motivos, las organizaciones religiosas y de creencias espirituales se constituyen en fuerza viva del proceso de cambio en el horizonte del buen vivir. Nos están convirtiendo en movimientos sociales afines al MAS. Y no solamente eso, sino que cuando nos dicen van a tramitar... Pero se garantiza la creencia autónoma, no se afecta su creencia o la espiritualidad en lo absoluto. Solamente es un tema de transparentar el dinero que reciben. No, aquí no estamos hablando de la parte económica, porque nosotros entregamos nuestro informe a la unidad de culto. Pero aquí ¿cuál es el conflicto entonces en cuanto a lo económico? En lo económico nosotros entregamos nuestro informe a la unidad de culto con la firma de un contador o un auditor, anualmente nuestros informes de actividades. Pero con esta ley lo que nos están diciendo es que nosotros vamos a ser parte del proceso de cambio. Y la Iglesia no es parte del proceso de cambio. La Iglesia no está dentro del gobierno. Entonces, al aceptar esta ley, lo que me está diciendo es que yo tengo que someterme a la Constitución Política del Estado, cuando nos dice en el artículo 8, en igualdad jurídica, todas las organizaciones religiosas y de creencias espirituales se someten a la Constitución Política del Estado. Yo no puedo someterme a la Constitución Política del Estado, puedo respetarla, que es muy distinto, porque cuando me habla en el preámbulo de la Constitución Política del Estado, claramente me dice, cumpliendo el mandato de nuestros pueblos con la fortaleza de nuestra Pachamama. Y gracias a Dios. Primero está Dios, no la Pachamama. A mí yo me puedo someter a Dios, pero no me puedo someter a la Pachamama. Ese es un punto. ¿Qué otro punto ustedes objetan? Por ejemplo, cuando nos tratan y nos vuelven organizaciones religiosas, ya no nos tratan como iglesia, nos están quitando la identidad de iglesia. Jesús ha dado su vida por una iglesia y cuando le dice a Pedro, sobre esta roca yo daré mi iglesia. Entonces no dice que él ha dado su vida por una organización. Jesús no es religión, Jesús no es organización, Jesús es vida y es vida en abundancia. Razón por la cual nosotros rechazamos esto, porque cuando nos dicen van a sacar su personería jurídica, solamente ya nos piden, imagínense en el artículo 7, ¿no? Inciso B, definir libremente su estructura, organización a través de su estatuto y reglamento interno. Hay división entre las iglesias, tomando en cuenta que se habló, por ejemplo, con altos miembros de Eclesia, que aseguraban que sí estaban de acuerdo con la norma y que sí la conocían y que no tenían ningún conflicto. ¿Por qué usted me dice que no están de acuerdo? Porque nos sacan la declaración de fe en este momento. Cuando les digo no, solamente nos piden el estatuto y sacan la declaración de fe. Entre ustedes hay división, no se ponen de acuerdo. La iglesia siempre ha estado dividida, siempre ha estado discorde. Nosotros, el 95% de la población desconoce el contenido de esta ley. Entonces no podemos hablar de un consenso, no podemos hablar de una socialización. Evidentemente ahora lo estamos socializando y la Iglesia está rechazando
Somos más de 4,5 millones de evangélicos de Bolivia. Según usted, 2,5 millones de votantes. ¿Qué se busca con esta norma? ¿Qué teme? Nosotros no tememos nada, sino que nos quitan la identidad y nos someten. Al margen de eso, económicamente, en tema económicamente no nos influyen en nada porque vamos a entregar nuestros informes, entregamos nuestro informe. Pero aquí nos quitan la identidad de iglesia y nos someten al proceso de cambio. La norma está a punto de promulgarse por el presidente Evo Morales, es un hecho, no hay nada más que puedan hacer. ¿O creen hacer algo? Nosotros, por ejemplo, hemos solicitado ya las audiencias al presidente de la Cámara de Diputados, no nos han aceptado, han hecho oídos sordos y como usted lo ha dicho. El día que se estaba tocando en diputados la ley de libertad religiosa, a mí me estaban sacando un contingente de policías. ¿De qué libertad religiosa hablamos cuando a un pastor lo callan? Y me han dicho claramente ahí en la Plaza Murillo los policías, usted no tiene el derecho de estar en la Plaza Murillo. Entonces, ¿de qué derecho hablamos? ¿De qué libertad religiosa? Nosotros estamos justamente iniciando ya campañas de socialización donde los pastores, líderes de iglesias, nos están pidiendo que encaremos como responsablemente esto. Y estamos preparando el rechazo abstracto de inconstitucionalidad a la ley. ¿Cuándo lo van a hacer? Apenas se promulgue la reglamentación, porque con la reglamentación vamos a tener los insumos. Aparte de eso, no descartamos la marcha por la fe desde Caracollo de 7 días y responsabilizamos tanto a ANDEP y ALFE, a los directivos, de lo que suceda una vez que se promulgue esta ley. Bueno, le agradezco mucho por estar con nosotros y quedamos pendientes a la promulgación y las acciones que ustedes tomen en los venideros días. Muchas gracias, Dios nos los bendiga. Gracias. Tenemos más para usted, la revista continúa.